ACTA es un acuerdo comercial contra la falsificación. El tema de los derechos de autor, el tema de la propiedad intelectual ha sido una materia que ha preocupado mucho a los países porque cada vez más fácilmente se rompen las fronteras que han permitido violentar los derechos de autor y la propiedad intelectual. Con esto, en 2006 se empezó a negociar entre Japón y Estados Unidos este acuerdo para incrementar las medidas, porque hay que decirlo, ya existen acuerdos bajo el tratado de la OMC, por ejemplo, ya hay acuerdos que protegen los derechos de autor, pero se pensó en incrementar y modernizar estos acuerdos a través de entre Estados Unidos y Japón, que iniciaron en 2006. Después empezaron a ampliar las negociaciones a otros países. México inició negociaciones en 2007 pues este tratado en realidad contempla diferentes vertientes en torno a los derechos de autor, es decir, no solamente habla de Internet, no solamente habla del ámbito digital como lo llama ahí en el tratado, sino que también abarca otro tipo de cuestiones como medidas transfronterizas, irrupción de marcas, etcétera, etcétera. Por eso hay que decirlo, lo que más ha preocupado y ha levantado ámpula, por lo menos en México, es el tema del ámbito digital, que es solo una sección de este acuerdo antifalsificación. ¿Y por qué preocupa tanto en el ámbito digital? ¿Qué tipo de cosas podrían pasar si es que el Senado de la República en México ratifica esto que se firma a la manera de tratado? Sí, tiene diferentes cuestiones. Primero hay que decirlo, el lenguaje que utiliza Carmen es un lenguaje muy ambiguo. Habla utiliza términos jurídicos de manera muy ambigua, de tal suerte que no te queda muy claro hacia dónde va, y en mi opinión pues esto lo hace con todo propósito. Pero déjame concretar algunos casos en específico. Hay que decirlo, establece dos tipos de infracciones: las infracciones que ameritan sanciones penales, y son aquellas que tienen que ver con irrupción en los derechos de autor con fines comerciales, y aquellas que tienen que ver con sanciones civiles, que se reducen al tema de pago de daños por infracción a los derechos de autor y propiedad intelectual. Y ahí es donde me quiero concentrar más, aunque la otra también representa riesgos. Las medidas preventivas que establece el acuerdo, las medidas precautorias, tienen que ver con detectar en el ámbito digital, y en concreto hablo de Internet, detectar a los usuarios que están irrumpiendo o que están incurriendo en violaciones de marcas o de derechos de autor. ¿Y a quién le toca detectar? Y entonces ese es el gran tema. Primero, ¿cómo sabemos que los usuarios están transgrediendo estos derechos? Y dos, ¿quién nos los va a decir? Y concretamente, en el párrafo 27 de esta sección, de la sección del ámbito digital, establece que las partes, es decir, los países que forman parte de este acuerdo, podrán establecer medidas para ordenarles a los prestadores de servicio de Internet, las empresas que te dan el acceso a Internet, para identificar y monitorear a los usuarios que presuntamente estén transgrediendo los derechos de autor, para proporcionar la información específica del usuario, no a la autoridad judicial, Carmen, al presunto o al titular del derecho de autor. Déjame ponerlo así: una empresa o una persona que es titular de un derecho de autor, de un libro, de un disco, que supone que hay un usuario que está haciendo mal uso del derecho de su obra, podría pedirle a una autoridad para que la autoridad le solicite a la empresa que te preste el servicio de Internet, que le presta a todos el servicio de Internet, que le dé la información de su usuario a la empresa o al titular del derecho de autor. ¿A una autoridad administrativa? Una autoridad judicial le tendría que decir a esta empresa de acceso a Internet: oye, dale a B, ¿no?, al autor de la obra, dale la información del usuario que presuntamente, o sea, ni siquiera ya sabemos que transgredió los derechos, que presuntamente está transgrediendo los derechos, para que él tome cartas en el asunto. Eso transgrede totalmente varios principios de nuestra Constitución: la presunción de inocencia, el derecho a la audiencia, ¿no? De entrada ya estás dando la información, y por supuesto la privacidad, el tema de datos personales. Por eso en algún momento el IFAI mencionó que estaba preocupado por el tema de datos personales en tratándose de ACTA, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que dice ACTA
y que podría estarse llevando a cabo en caso de que el Senado lo ratifique. No establece procedimientos, se supone que estos procedimientos se deben establecer en la legislación secundaria, pero también hay que decirlo, Carmen, no porque aún no haya legislación secundaria, el tratado ya firmado, si se ratifica por el Senado, en el momento en que se ratifica, forma parte de nuestro derecho, forma parte del sistema jurídico y los particulares pueden pedir la aplicación directa, incluso jerárquicamente está por encima de las leyes. No de la Constitución, pero sí de las leyes, los tratados internacionales. ¿La legislación secundaria corresponde hacerla a quién? Al Congreso de la Unión. Ahí sí, diputados y senadores. Pero la legislación secundaria no podría ir en sentido contrario ni por abajo de lo que el propio tratado establece. Es correcto. O sea que lo que ya conocemos de ACTA es de ahí para arriba. Exacto, es un mínimo. ACTA es un mínimo. Y escuchaba yo la entrevista que le hiciste a Roque, al director del INPI, del Instituto Mexicano de Protección Industrial, y escuchaba yo que decía él que la legislación de ninguna manera violaría y que veremos qué dice la legislación. No, me parece que hay que ser muy claros aquí en que en el momento en que el Senado ratifique este acuerdo, inmediatamente se incorpora a nuestro sistema jurídico mexicano. Y también otra cosa que se pudo haber hecho y no se hizo fue presentar reservas, Carmen. Es decir, por ejemplo, este capítulo, esta sección quinta del ámbito digital, México se la reserva, pero sí queremos que entre todo lo demás. Y no mencionó nada y hasta donde yo tengo entendido no hay ningún tipo de reservas respecto a esto. Déjame, Irene Levy, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre la firma de México. Gracias.